Buenas noches, bienvenidos a nuestro Living de Economía Ahora, programa 713, en una semana complicada, o sea, no tan complicada como hace 2 semanas o 3 atrás, pero sí complicada porque tenemos un gobierno con buenas y malas noticias. Obviamente usted estará pensando en este momento cuáles son las buenas. Vamos con las malas es lo que está pasando con este parate del dólar que no es un parate, lo que pasó con las LEVAC que seguimos debiendo a una tasa alta, lo que pasa con la indefinición del ajuste que le vamos a echar la culpa al fondo, lo que está pasando en el gobierno con este ministro coordinador que descoordina lo que no es coordinable, con la pérdida de poder o no de Marcos Peña. ¿Y cuáles tenemos de buenas? Que usted diga, señor jubilado, aunque usted no lo crea, ¿se acuerda aquel 18 de diciembre con el pibe mortero que tiraba a las policías roto la cabeza, empedrados por todos lados, tirando piedras, matándose entre ellos, policías contra manifestantes de aquel 18 de diciembre? Ahí se discutía justamente el cambio del ajuste de jubilación. Ese cambio de ajuste de jubilación, el presidente, como siempre, planificó, junto con todo su staff económico, que iba a dar un ahorro de X cantidad de miles de millones de pesos. Bueno, como seguimos siempre, se equivocaron. ¿Por qué? Porque uno de los componentes más altos de este ajuste nuevo es la inflación. Entonces venían con una inflación a la baja, venían con una actividad a la alta, acotaban los salarios y indudablemente el ahorro iba a ser a futuro. Bueno, señores jubilados, yo creo que este año van a tener un aumento del 28% aproximadamente. Puede ser algunas décimas menos, algunas décimas más. Quiere decir que la jubilación va a estar ajustada de una manera bastante interesante con respecto a lo que está pasando en la economía, que no lo prevén ni siquiera los salarios. Por otro lado, tenemos que ver por qué se critica todo con respecto al país. ¿Qué está pasando? Estamos con una votación para retrotraer los servicios y yo creo que el mayor problema del gobierno fue haber no avisado hasta qué nivel de servicio vamos a tener que pagar. ¿Por qué las empresas no hicieron nada si el subsidio se pagó igual? ¿Por qué los municipios y las provincias están haciendo los dolobus? Porque están cobrando un 27% junto con la nación de lo que antes era subsidio. Y los muchachos de los municipios, entre tanto, le pusieron una tacita, ¿vio? Y están recabándola en pala y diciendo que ellos no van a ceder nada. Pues bien, yo creo que llegado el momento y con el fondo de por medio, van a tener que empezar a ceder todos. O vamos a terminar con el blindaje, el recontra megacanje. Y capaz que vuelve Caballo. Yo qué sé. Este país, desde que yo viví el 75 con el primer Rodrigazo, ya me pueden contar cualquiera que ya la viví. Cualquiera de los planes, cualquiera de los bonos, cualquiera, salvo los botes que se le ocurrió magníficamente a nuestro ministro de poner un nombre ideal. Como dice Milei, estamos en el Titanic y le puso bote. Nos vamos al fondo. Y justamente fuimos al fondo para pedir plata. Y los del fondo nos quieren condicionar a nosotros porque le pedimos plata que no le queremos devolver porque la vamos a gastar. Muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Estamos en un país que no es emergente. No es emergente. En realidad es un país sobreviviente de todos los argentinos. Destruimos todo lo que tenemos. Hicimos una economía de gasto. Hicimos una economía de destrucción permanente de todo lo que debíamos hacer. Y hoy estamos viendo cómo los muchachos que nos llevaron al Titanic nos explican cómo resolver el problema. Y los muchachos que nos dijeron que nos iban a salvar del Titanic no saben cómo resolverlo. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacen ese famoso acuerdo como lo deberían haber hecho? ¿Y por qué no empezamos a planificar los costos del Estado, que tiene un salario promedio de 36.000 pesos, mientras los privados, o sea, los que mantenemos a ese salario promedio, es 26.000? Hemos visto a lo largo y a lo ancho de la televisión, el periodismo, cómo un chofer del Banco Central gana 197.000 pesos. Un chofer. Yo les doy un consejo sano.
¿por qué no tomamos como parámetro la jubilación mínima? Entonces, nivelamos todos los sueldos del país. Digamos, uno gana 10 jubilaciones mínimas, el otro 8, el otro 15, el otro 12. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos con el pobre presidente que no gana un peso o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que gana 95.000 pesos? Y los demás, como un intendente del conurbano que gana 250. Bueno, los congelamos hasta que lleguemos al mínimo. Bajamos el gasto público, licuamos todo. Y ponemos un parámetro, entonces sí se van a empezar a preocupar por los viejos, que después de haber hecho patria, se mueren de hambre. Y nadie se preocupa de ellos, salvo los políticos que se preocupan en decir que con 80, con 90 o con 100.000, o como decía allá Cavallo, con $10.000, no pueden vivir porque no les alcanza. ¿Y cómo hacen los demás? Ese es el gran tema. ¿Vamos a cambiar en Argentina? Bueno, vamos a tratar de hablarlo con nuestros invitados, Yamil Santoro por un lado, del Frente Liberal en Cambiemos, y por supuesto Javier Milei. Javier Milei, que acá no discute mucho, pero que nos da cada clase de economía que usted y yo la disfrutamos. Así que, señor director, los que auspician el programa, y venimos de lleno con los invitados, y gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y les dije, Yamil Santoro, no sé si usted lo conoce, pero es un libertario de Cambiemos. Gracias por estar con nosotros, Yamil. Gracias por la invitación. Bueno, es interesante la propuesta. Libertad dentro de una alianza que está bastante complicada hoy, ¿no? Por supuesto, a raíz de plan bomba por un lado y errores internos por el otro, y para mí el mayor error es la comunicación. ¿Vos lo ves así, que un frente liberal dentro de Cambiemos es posible? Sí, de hecho creo que hay muchas personas que, siguiendo un poco la secuencia histórica de cómo se conformó primero el PRO y después Cambiemos, recordemos que la gente que estaba con López Murphy en Recrear terminó adentro del PRO, muchos liberales en todo el país terminaron ahí adentro, luego se fueron disolviendo de alguna manera o fundiendo ahí adentro partidos quizás más chicos, como era Unión por la Libertad de Patricia Bullrich, que quizás no era tan economicista, pero adhería a la Internacional Liberal y demás. Y después también mucha de la gente que Javier Milei y otras personas inspiran en la discusión 2015, cuando era o kirchnerismo o Cambiemos, se sintieron más contenidos por esta propuesta, más allá de que con diferencias lógicas que podían llegar a tener. Así que creo que hay un gran universo de personas que adhieren a nuestro ideario, que son liberales, libertarias o lo que fuera,
que se sienten contenidos dentro de Cambiemos, que tienen sus diferencias, y justamente a partir de esta contención, pero al mismo tiempo de estas diferencias, es que se justifica crear un nuevo espacio, y por eso estamos armando Mejorar, que es el Partido Liberal dentro de Cambiemos. Lindo nombre. Lindo nombre, porque la idea es Mejorar Cambiemos. Porque, claro, porque hasta ahora Cambiemos, mucho de Cambiemos no lo he notado. Quizás ahora empezamos a acelerar el tema, por un lado, con las causas judiciales que van a aplacar un poco los otros temas, el tema cambiario, que es complicado, el tema de tasas de interés, que es complicado, la economía enfriándose, que es más complicada, y una aparente reaparición en el ring de los que de una manera nos llevaron a esta situación y hoy nos dan clase de cómo salir de esta situación que ellos mismos generaron, ¿no? A ver, de hecho, a mí una de las cosas que más me llama la atención, que gente que estuvo en la mega devaluación, digo, de Duhalde, que te llevó un dólar que hoy tendría que estar entre 45 y 50 pesos, depende qué dólar tomes de referencia. O sea, lo que hizo el peronismo en situaciones más o menos parecidas fue una mega devaluación que dejó al 50% de los argentinos en la pobreza. Entonces, esas personas te vienen hoy a dar cátedra de cómo salir. De la misma manera, hay que hacerse cargo. Vos hablás de una época de Duhalde donde el kirchnerismo no reconoce a Duhalde. Pasó automáticamente de Fernando de la Rúa a Néstor Kirchner. Bueno, ellos, viste, Alberto Fernández un día está adentro, está fuera. No, digo, eso ni hablar, se van desconociendo mutuamente. Tienen una forma de identificarse. Menos mal que San Paoli no tuvo que nombrar 23 de los muchachos políticos, porque hay un recambio terrible. Hay un recambio complicado. Sí. Pero más allá, y que igual siempre vuelven a aparecer los mismos en algunos lugares. Exactamente. Pero más allá de esta suerte de calecita que los vemos volver a todos, creo que también hay que hacerse cargo de que Cambiemos optó por el camino que tenía más margen de error, que era el gradualismo, que más allá del nombre pintoresco que le pone Melconian del plan perdurar y demás, era de alguna manera tratar de garantizarse la estabilidad. Pasó a boludear. Bueno, sí, después se puso un poco jodido, pero se pasó un poquito. Más allá del histrionismo y el estilo particular de Melconian, creo que muchos de nosotros, más allá de las diferencias de estilo, advertíamos que el gradualismo tenía muchos riesgos que perfectamente el gobierno podía no llegar a controlar varias de las variables, y que si se te alineaban mal algunos planetas, la situación se iba a poner más complicada e ibas a tener menos margen de acción para reaccionar. Así es. Y eso en alguna medida lo que está pasando ahora. Sí. No obstante, también me parece válido entender que hay como dos axis que uno tiene que ver, el de la restricción presupuestaria o económica y el de la restricción política. A mí lo que me da de alguna manera la sensación que pasó es, estuvimos tan pendientes como gobierno de la restricción política que no nos dimos cuenta que nos acercamos demasiado con la económica y pegamos un choque ahí, sí. Y ahora, por ende, hay que salir a reaccionar corriendo de atrás el problema. Quizás influidos por el propio éxito político. No nos olvidemos que aparece Cambiemos en una situación que ni Macri se le imaginaba, con una provincia de Buenos Aires complicada después de un gobierno peronista tras gobierno peronista tras gobierno peronista. Sí, que tuviste que salir a hacerte cargo de ese problema también porque era tu signo político. Obviamente. Y hoy, además, una elección de mediano que también gana. O sea, todo venía demasiado fácil. Bueno, a ver, yo creo que a pesar de que... Pero la economía sabíamos que no venía fácil. La economía no venía fácil, había un margen de error. Digo, la verdad que más allá de que hay que reconocer que ciertas condiciones en el frente internacional se complicaron, digo, el problema central es que seguimos manejando un déficit fiscal alto, que no se le hizo apretar a las provincias tampoco el cinturón en la velocidad que había que hacerlo. De vuelta, también hay que entender que en la Argentina uno no goza de la capacidad política o la autoridad política de ordenar los 24 distritos con la mera voluntad, que gobernamos en minoría en ambas cámaras, que del otro lado hay gente que está buscando cualquier excusa para directamente no proponer un plan alternativo razonable. Digo, lo que se estuvo debatiendo en el Congreso de la Nación, un plan para retrotraer tarifas, que de hecho es un proyecto que ellos mismos votaron de sacarle los subsidios, o sea, demagogia con un nivel de irresponsabilidad política infinita. Entonces es muy difícil porque... Pero también la sociedad es caldo de cultivo porque no está informada. Está bien. Porque no sabe de dónde salió, no sabe dónde tiene que llegar. Bueno, pero, y eso creo que el ministro y el presidente es culpable. Pero yo no sé si sabe de dónde salió. Yo creo que ahí también creo que nosotros tuvimos un error importante, que fue no ser lo suficientemente claros con el diagnóstico de Blanquer y decirle, muchachos, el país está incendiado. Y a partir de esto vamos a tomar o este camino o este otro. Sin blanquear la situación caótica de entrada, fuimos por un gradualismo donde te putearon a lo largo de todo el tramo. ¿Sabe dónde salió económicamente? Ahora, si la tarifa termina
en 2.000, en 5.000, en 20.000 o en 2 millones, no lo sabe. No, eso no. Entonces, yo creo que las dos cosas son ciertas. No le dijimos de dónde está saliendo, ni a dónde tiene que llegar. Bueno. Entonces la sociedad entra en una alternativa de indefinición muy jodida. Y ahí diste con otro tema que no me parece menor, que el riesgo del gradualismo, que como vos permanentemente estás teniendo ajustes que no sabés en qué medida te van a impactar. Digo, hay un componente de la economía que, como vos bien sabés, tiene que ver con creencias y un fuerte factor psicológico. Sí. El gradualismo tiene un problema, digo, en el ámbito psicológico, que es que las personas no saben qué esperar, otros empiezan a especular, entonces en definitiva tenés toda una serie de incentivos perversos que no ayudan a que uno se enfoque. Una incertidumbre social. Exacto. Y otro que te especulan y te dicen, No, ya que vale. estás complicado, te Yo espero te a dije 30. que esto iba a pasar. Te espero a 30 y te vendo allá. Entonces, en términos prácticos, creo que de alguna manera nos hemos entrampado en esta situación. Confío igualmente que hay un equipo que el diagnóstico lo tiene claro, que optó quizás por una estrategia que tenía su margen de error. Lamentablemente se alinearon mal las cosas. Creo que ahora todo el arco político, no solamente el oficialismo, tiene que ponerse los pantalones largos, porque si no salimos de esta con un... Pero es que el oficialismo no cumplió las pautas que en un principio había dicho. En un principio habló de una mesa de acuerdo social, político, social, económico, que era imprescindible hacerlo. Y por creencia de que todo venía bien, no lo hizo. Yo creo que hubo un poco de eso, que a veces hubo un exceso de optimismo. Obvio. Y hay que asumirlo. Pero de la misma manera también lo que empezó a pasar, digo, con el caso de Sergio Massa y otros actores políticos, es que empezaste a tener actitudes mezquinas que conspiraban con la posibilidad de llegar a acuerdos razonables. Digo, si yo estoy viendo dónde te meto la zancadilla y en vez de proponerte una alternativa genuina y válida y una visión distinta en materia de políticas públicas de cómo resolver un problema, Sí. estoy viendo cómo te pego en el tobillo, aunque sea para tratar de robarte un voto, empezás a generar una crisis de confianza hacia dentro del sistema político que termina en un juego, si se quiere, de Hasta ahí estoy de acuerdo. solipsismo, digo, práctico. Pero vos te callaste la boca. Vos dejaste que el otro en el centro del ring te pegara y no tuviste una reacción como para decir, para un poquito. Yo vine de acá y estoy acá. Con lo cual, no estoy peor que antes. Porque hoy, los extraordinarios manejadores del Estado que nos dan curso en la Cámara de Diputados son los que nos llevaron a esta situación. No, ni hablar. Lo que pasa es que de vuelta, a ver... Y ni hablar de la provincia madre donde se generó todo esto, ¿no? Por supuesto. Como dice Mariana Zubik, el origen. El origen es terrible. No, eso indudablemente. Yo igualmente creo que más allá de las dificultades que efectivamente estamos pasando, que digo, la clase media, la clase política, todos los trabajadores, los empresarios también, digo que efectivamente Argentina está pasando por en general, la sociedad lo está sufriendo. Y a pesar de que ahora probablemente haya que hacer algún esfuerzo extra, primero que lo que está claro es que hay una intención de llevar al país en la dirección correcta. Podemos debatir si el camino elegido era el mejor, si la velocidad es la adecuada, pero me parece que se está, por un lado, hablando... Yo creo que no tiene sentido hablar de atrás, yo creo que ahí tenemos que hablar para adelante, No, cómo hacemos la cosa. Lo que pasa es que ahí... Lo que ya pasó, pasó. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que seguimos teniendo ese problema de diagnóstico inicial. Entonces, claro. Si yo tengo que salir a discutir tarifas, que me pasa cada 2x3, y yo no explico que del 2002 al 2015 los precios de la economía crecieron 14 veces y lo de las tarifas 0,5, que en definitiva había un gap entre lo que todos nosotros consumíamos y que no había una correlación en materia energética, que consumimos más que cualquier prácticamente país de la región. Y claro, si es gratis. Si es gratis. Tomo el kilo de helado. Exacto, y que nadie se calentó por, digo, más allá de que era de alguna manera, hasta uno le diría caricaturesco el planteo del presidente, cambiar las bombitas a LED. Digo, no es joda, porque durante muchos años no nos pusimos a preocupar por la eficiencia energética de nuestros hogares. A mí me tocó, por suerte, viajar en Europa por cuestiones académicas y demás, y me tenían los alemanes, che, apagar la luz, che, cerrar la... Digo, ¿por qué? Porque sale muchísimo la luz. Sí. Entonces, perdimos relación, digo, en nuestras cabezas de lo que cuestan las cosas. Tras años de inflación, además, donde perdimos la idea de los precios relativos. Digo, Argentina viene de muchos años de desorden. Este gobierno hizo su esfuerzo, algunos consideran que es suficiente, otros que quizás habría que haber hecho otras cosas. Yo tiendo a creer que estamos en la dirección correcta, por eso integro el Frente Cambiemos y sigo estando en ese lugar. También creo que hay algunas cosas que hay que hacer distinto. Por eso tomé la iniciativa de armar este nuevo partido liberal dentro de Cambiemos, que es mejorar. Bueno, está perfecto. Yo creo de cualquier manera que sí hay muchas asignaturas pendientes, muchísimas. Y hay que discutirlas. Y al margen de eso, la sociedad necesitaba una muestra de ética.
Y la ética política no se dio, la política no se dio nada. Los recambios de personal fueron un poquito, los nombramientos fueron un muchito. Que hoy estemos hablando, en el 5º gobierno ya que se habla de la biblioteca del Congreso, a mí no me sirve. Porque realmente, si sobra gente, bueno, algo hay que hacer. Totalmente. ¿Sabes cuál es el problema? Ahí a veces la política funciona de manera corporativa, y sobre todo en lugares como la Biblioteca del Congreso, donde muchos espacios políticos... Hay sedimentos de todos los tamaños. De todas las generaciones. Entonces, hay incentivos desde el propio sistema político para a veces no resolver ciertas cosas. Igualmente, por ejemplo, en el Senado han avanzado en retiros voluntarios, en distintas medidas para reducir el gasto, pero también hace falta un actor político. Digo, más allá del trabajo fenomenal que hace Javier, Espert y otros tantos actores quizás desde afuera de la política de cuestionar, pero aquellos que estamos adentro, poder cuestionar, a veces con lo que se puede hacer en lo inmediato o quizás con el capital político disponible, de ir generando paso a paso estas pequeñas transformaciones. Por eso yo creo que hay como un trabajo coordinado, no coordinado en el sentido de que trabajemos en equipo, pero que algunos tienen que educar, concientizar, señalar y denunciar. Pero se debería trabajar en equipo. Sí. Y se debería comprometer a la clase política. Porque esto, por ejemplo, el tema de los subsidios, que cualquier neófito, digamos un estudiante de primer año sí. de la carrera de economía, un estudiante de primer año se da cuenta que esto no funciona. Y retrotraer cuando el gran agujero negro era justamente las tarifas de los servicios, no funciona. Ahora está todo fenómeno. Y por otro lado, ves todo el fuego que están armando, tiran álamo, tiran madera, tiran leña, ponen los chorizos, porque estamos todos diciendo que el gobierno está todo equivocado. En algo que no debería ser así. La sociedad misma se debería parar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no se para? Porque por la incertidumbre de no saber a dónde tiene que llegar. Bueno, primero hay un poco de eso de pedimos el esfuerzo, pero como vos bien señalás, no está claro hasta dónde o cómo o cuánto. En algún punto es el riesgo, reitero, del camino emprendido, porque una cosa era hacer un shock y decir, bueno, a ver, ajustamos el cinturón ahora, ayudamos a los sectores que en este cambio de circunstancias necesitan una asistencia puntual. Doy mensaje con respecto al gasto de la reducción de salarios del costo político. Entonces, el mensaje de la jefatura de gabinete, pero es apenas un 15%. No es significativo. Y yo la leo de otra manera. Llevamos 2 años y medio de gobierno. 15 más 15, ya son 30. Y si ponemos un 7,5 más, estamos en un 37,5, digamos 40. No es poco significativo. No, por eso creo que a veces, de vuelta, lo que hay que tener en cuenta es que hace falta fortalecer ciertas voces en el plano político, digo, que puedan exigir este tipo de cambios a mayor velocidad. Entonces, retomando de alguna manera el planteo o el guantazo bien planteado de que hay que coordinar, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer, digo, tanto el rol de los comunicadores y de los difusores de ideas alternativas o de las ideas de la libertad en sus distintas expresiones, como al mismo tiempo aquellos que lo estamos bajando al plano concreto. Te pongo un caso práctico. Para nosotros, una de las cosas que hemos decidido que vamos a llevar adelante es el tema de impulsar una reglamentación razonable de Uber en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Porque nos parece una locura que se siga mediante una omisión legislativa avalando ataques mafiosos por parte de ciertas personas, declarar ilegal una actividad que el Código Civil establece como ilícita. Era un tema que iba a tocar con vos. Perdón, no quise... No, dale. No quiero conducirte a lo moreno. No, al contrario, dale. El programa. En ese sentido, creo que hay una... Digo, y en temas puntuales como este, pero que podríamos hasta pensar en conjunto y seguramente se nos ocurrirían varios, donde una voz liberal puede establecer una diferencia que se plasma en más puestos de empleo, mejor salario real para los consumidores, en ordenar una situación de conflicto que a veces por no querer enfrentar determinado costo político, claro, uno deja para adelante y después capaz hay que lamentar un muerto. Digo, porque la verdad que hay una escalada de violencia que es preocupante. Sin ninguna duda. Así que, por ejemplo, nosotros hemos tomado la posta de llevar adelante este tema. Vamos a estar presentando en breve un proyecto de ley, no solamente para regularizar Uber, sino también para desreglamentar o desregular parte del servicio de remises o taxis, para que también puedan ser más competitivos y no se les pidan ridiculeces que no contribuyen a resguardar. Ahí vamos. Ahí estamos de acuerdo. Porque
hablamos yo creo que de la boca para afuera la desburocratización del Estado. Decimos, no, vamos a mejorar, vamos a hacer esto. Y si vos yo que soy de la calle, de empresas, de comercios, vos vas a hacer un trámite y te volvés loco igual. Sí. Porque tenés los distintos escritorios con los distintos sellitos igual que antes. Hemos mejorado mucho la tecnología, estamos más online. Ni hablar del tema online con la AFIP, porque tenemos un serio problema con la AFIP, que recién se acaba de resolver con la prórroga de la resolución de las declaraciones juradas que los desgraciados de contadores como yo teníamos que hacer y no llegábamos ni a la 10ª parte. Pero por otro lado me están diciendo en la AFIP, porque hay un gran problema económico, que prorrogo la declaración jurada pero tengo que pagar igual. ¿Y sobre qué pago? Claro. Sí. Es medio incoherente. Sí. Es medio incoherente. No, ahí para tomar quizás la punta de lo que estás planteando, Argentina indudablemente tiene un exceso burocrático ridículo. De alguna manera siempre recuerdo... Pero esa es la frase, ridículo. Sí, y hay una explicación. La máquina de impedir. Pero hay una explicación muy clara. Mira, hay un texto muy simple que yo siempre recomiendo sobre este tema que se llama La Ley de Bastiat. Que es que cuando vos aumentás la burocracia estatal, muchas veces esa burocracia estatal después necesita justificar, por un lado, su razón de ser, pero por el otro lado también busca tener más poder y busca ganar más guita y demás. Entonces, ¿qué hace? Regula más. Entonces, si no hay nadie tratando de ponerle un límite a la expansión de la burocracia estatal, que inercialmente siempre tiende a aumentar, obvio, lo que termina pasando es que lo que viene después es más regulación. Claro. Entonces, yo igualmente creo que el gobierno nacional, y ahí hay que destacar el laburo de Pancho Cabrera, armaron un área, paradójicamente, armaron una nueva área para llevar adelante de simplificación productiva, que lo que está haciendo es un gran proceso de desregulación en distintas áreas, sacando trámites innecesarios y demás. Obviamente hay en tantas áreas, y está la complejidad y la hiperburocratización. Se nos termina el tiempo, pero sí te voy a pedir claro, que pongan el pie en el acelerador. Bueno, metan un motor 2.5 y peguen en la ruta, porque no tenemos tiempo. Que se adhieran y se afilen a mejorar para que le podamos meter más nafta al tema. No te quepa duda, sí, ojalá, con mucho éxito. Y te vamos a seguir convocando para que nos sigas planteando cómo mejora. Perfecto, muchas gracias. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Hacemos una pequeña pausa, los que nos ayudan a hacer el programa, y venimos con Javier Milei. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes lo están esperando ansiosos a Javier Milei. Gracias por estar con nosotros, Javier. Como siempre, cada vez que te llamamos, te buscamos, acudís acá y nos charlás un poco de lo que nos está pasando a los argentinos y todas las propuestas que tenés vos. Hablaron, por ejemplo, en estos últimos días con respecto a esos gastos que eran pseudo no significativos, si hablábamos de 20.000 millones, como si no fueran nada, y que representaban un 15%, lo estoy hablando en el bloque anterior, y que no eran significativos. Y vos justamente hiciste mucho hincapié en que los únicos que no se bajaron de este carro son los políticos. O sea, se bajaron todos los demás que están laburando, rompiéndose, blanco, negro, gris, fucsia. Esos los bajaron porque lo bajó la economía.
los bajó el sistema, pero los políticos nunca se bajaron. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, en primer lugar, la verdad que tuvieron 2 años para darse cuenta de esto, es bastante vergonzoso. Es lamentable. Pero ahí, digamos, siempre la respuesta clara la tiene Rothbard, que es: la sociedad se divide en dos, en los que se esfuerzan, trabajan y tratan de salir adelante sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y los inútiles de la política, ¿sí?, que son parásitos y que solamente pueden sobrevivir a la luz de parasitar al resto. ¿Qué actitud podés esperar de un inútil como Marcos Peña, que toda su vida vivió de la teta del Estado? Sí, él y muchos más. Entonces, digamos, ¿qué podés esperar? A ver, por ejemplo, vos tenés que hacer la reforma del Estado. Entonces tenés ese ministerio payasesco, que es el aguantadero de los ñoquis amarillos, que es el Ministerio de modernización. Si vos vas a modernizar el Estado, deberías poner a alguien que odia al Estado, para que lo lleve a su mínima expresión. Si vos pones a alguien que ama al Estado, lo que va a hacer es hacerlo crecer. Entonces este gobierno arrancó aumentando el número de ministerios. Sí. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y la realidad es que, a ver, si Macri quiere dar una señal de que verdaderamente algo simbólico, bueno, que elimine el aguantadero de los ñoquis amarillos, entonces, o sea, el ministerio que creó para los militantes de la tropa propia, y ahí va a mostrar, a ver, digo, que ya sabemos que no es significativo porque hay que tocar otras partidas, pero digo, por lo menos que haga un gesto. Como no, pero acá yo creo que hay una confusión, porque le estamos tirando a la sociedad que nada es significativo. Y después, por otro lado, le manoteamos a los jubilados, que imagínate que están brillantes, o sea, que llenos de plata, de dinero, con menos de 8.000 pesos por mes. Un jubilado vive lujuriosamente. Y lo demás no es nada significativo, y no nos damos cuenta de eso. La verdad es que el tamaño del Estado hoy hace que este país sea inviable. De hecho, la presión fiscal para el que está en blanco es 70%, con lo cual, si no cambiamos esto, vamos directamente al caso de un país pobre y miserable. Y la realidad es que los únicos que progresan son los parásitos de la política. Entonces, la realidad es que cuando te cuestionan que tocar el sector público, el punto es, o sea, vos tenés a tu hijo con parásitos. Digamos, che, mirá, no toques a los parásitos, porque pobre los parásitos. Dejémoslo. Con lo cual, es ridículo, o sea, entonces hay que hacer una reforma fiscal fuerte. A ver, real, digamos, ya probaron con la estupidez del gradualismo, o sea, la idea, digamos, de Marcos Peña y Prat Gay, que ahora parece que Prat Gay está escondido abajo de las baldosas, digamos, el campeón, campeón del gradualismo. Entonces, a ver, falló, digamos, terminaste en el fondo, o sea, y tenés el mismo PBI que teníamos en el 2015, ¿sí? En términos per cápita estamos 8% abajo del 2011, ¿sí? Pero además, o sea, tenés 105.000 millones de dólares más de deuda a mercado, y ahora estás yendo a buscar 30.000 millones de dólares más en el Fondo Monetario porque se te cerró el financiamiento. Entonces ahora lo que hay que explicarle a esta gente es que no tienen muchas alternativas. Hay dos. Una alternativa es hacer el ajuste fiscal, como corresponde, ¿sí? Y a diferencia de lo que hubiera pasado si lo hubieran hecho de inicio y de shock, como correspondía, hoy, si haces el ajuste fiscal, como estás todavía en una transición de una crisis cambiaria, claro, ese aumento de ahorro que va a ser el ajuste no va a tener contrapartida de inversión. Eso significa que vas a tener caída en el nivel de actividad, vas a tener caída en el nivel de empleo, vas a tener caída del salario real, ¿sí? Vas a tener aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, y como se te derrumbó la demanda de dinero, tenés aceleración inflacionaria. Porque de hecho hoy la inflación, digamos, o sea, si tomás los últimos 12 meses es 26, sí, si tomás el cuatrimestre anualizado es 32,
si tomás el último mes anualizado está hasta en 38, o sea, tuviste una fuerte aceleración inflacionaria. Con lo cual, ese es un ajuste que vas a tener que hacer, que va a ser doloroso. Ahora, la alternativa es seguir con la estupidez del gradualismo, que no hay que ajustar, que son todos unos agoreros, que son plateístas, que son liberalotes. Bueno, digamos, si caemos en esa y ponemos a otro keynesiano piromaníaco liderando estas cosas, bueno, nos vamos a ir a una crisis tipo Rodrigazo. Esas son las alternativas que hay. Entonces, ahora, Marcos Peña en este momento pierde poder y suma poder Duhovne. ¿Y hay algún cambio? A ver, para mí no es ningún cambio, ¿sí? A ver, a Marcos Peña lo debería haber echado. A ver, Marcos Peña es el responsable de la estupidez del 28 de diciembre. Básicamente, la idea del 28 de diciembre era avanzar sobre la independencia del Banco Central, o sea, le pegaron una tremenda apretada al Banco Central para que bajara la tasa de interés al 20%. ¿Qué causó eso? Que se derrumbara la demanda de dinero. Implicó una aceleración de inflación más de 10 puntos, ¿sí? Se devaluó la moneda 50%, sí, a pesar de que vendimos 10.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Y la tasa de interés al final llegó a tocar el 100%, estaba en el 50% y en una negociación amañada durante un fin de semana la ubicaron en 40%. ¿Vos sabías que es una locura igual? Sí, pero si vos hubieras hecho eso con títulos que cotizan en Nueva York con calificación, hoy estaríamos en default selectivo. Claro. Mirá que, o sea, entonces, digamos, con lo caro que nos costó Marcos Peña con el tema del gradualismo, con la precipitación de una corrida cambiaria que nos llevó al Fondo Monetario porque nos cortaron el financiamiento, ¿cómo es que todavía lo sostenés? ¿Y eso no lo empujó también el famoso impuesto a la parte financiera, que salieron a sacar el dinero directamente? Sí, eso es cierto, que es otra genialidad apagamos con nafta. Del dueto Marcos Peña-Durán Barba, ¿sí? Digamos, una genialidad de esos socialistas, pero al margen de eso, cuando vos mirás la demanda de enero, se empieza a derrumbar en enero. Vos durante lo que es desde la tercera, cuarta semana de diciembre hasta la tercera semana de febrero, vos estacionalmente te sube la demanda de dinero. Entonces vos tendrías que haber visto desaceleración inflacionaria y tendrías que haber visto caída el tipo de cambio y se veía lo opuesto. Entonces era de manual que pasada la tercera semana, ¿sí?, de febrero, digamos, ibas a tener el problema que tenés actualmente. Entonces me parece que en ese punto no solo que vos necesitas echar a toda la jefatura de gabinete, sino que además tenés que modificar el organigrama, claro, tenés que ir a una menor cantidad de ministerios y tenés que echar las caras, porque a ver, ¿quién va a liderar este ajuste? Los que me llevaron a esto, ¿qué credibilidad tiene? Si el presidente tiene que entender que mientras que esté Marcos Peña ahí, la posibilidad latente de la irracionalidad económica está todo el día ahí. Entonces, si no se da cuenta... ¿Y cómo harías vos, entre uno de tus conceptos, es anular el Banco Central? Y la gente ahí es como que dice, ¿y cómo sigue? Bueno, lo primero que hay que... ¿Con qué me manejo? A ver, lo primero que hay que entender es lo siguiente. El Banco Central es de 1935. Sí. O sea que Argentina existía bastante antes del Banco Central. De hecho, mira, te tomo, por ejemplo, los 50 años previos a que existiera el Banco Central. Bueno, vos sabés que, por ejemplo, la tasa de inflación promedio antes de que existiera el Banco Central fue 3%. Cuando se creó el Banco Central mixto, ¿sí?, la tasa de inflación en esos 10 primeros años saltó al 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, que emitiendo dinero prometía generar un puente al paraíso. Generó una inflación promedio de 225%, hasta que se repudió la moneda, ¿no? Porque tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda. Después vino la convertibilidad, ¿sí?, que fue sacarle la navaja al mono, ¿sí? Y ahí básicamente la inflación promedio en los 10 años de convertibilidad fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio, con lo cual a partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Después volvimos a tener un Banco Central más activo y la inflación promedio del primer periodo del régimen K fue 10%, durante el segundo periodo del régimen K fue 20% y durante el tercer periodo
el régimen K fue 30 y nos dejaron la bomba de los futuros, ¿sí? Con la emisión al 40, con un sobrante monetario de 5 puntos del PBI, que en otros contextos hubiera generado una inflación del 500%. Sí, con lo cual, digamos, o sea, a la luz de los hechos, la locura no es no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Ahora, la forma en la cual se elimina es muy simple. Lo primero que tenés que hacer es, una de las cosas porque te justifican la existencia del Banco Central es el tema de las corridas. Bueno, generé un sistema anticorridas que se llama Banca Simon, que vos tenés el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y si te gusta la tasa de interés, ok, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, anda a tasa de interés. Si se sale mal, perdés. ¿Sí? Digamos, como si fuera una cuota aparte de un fondo, digo, perdés si sale mal. Entonces el propio proceso de mercado dejará a los mejores administradores. Primer punto. Con lo cual tenés un sistema anticorrida. Segundo paso, declarás en ese contexto la competencia de monedas. Y en todo ese procedimiento va a haber monedas que se impongan sobre otras. Así como históricamente el oro y la plata se impusieron al resto de las monedas, y el oro se usaba para las transacciones grandes y la plata para las transacciones chicas, seguramente la gente en el devenir de la actividad económica se va a quedar con una o dos monedas con las cuales hará las transacciones. ¿Sí? Una vez que vos ¿Sacarías el dinero argentino? Una vez que vos ya hiciste eso, estás en condiciones de liquidar el Banco Central, en el sentido de que vos tenés un conjunto de pasivos y un conjunto de activos. Los pasivos, ¿cuáles son? La base monetaria, sí, que es el dinero que digamos que tenemos todos, ¿sí? Y por otra parte, las LEVAX. Y eso, digamos, del otro lado que tenés títulos públicos y tenés reservas. Bueno, y liquidás el Banco Central. Una vez que lo liquidás y que ya tenés funcionando bien el sistema financiero de banca libre, o sea, separada la banca de inversión del almacén de valor, y ya, digamos, se arreglaron todas las compensaciones que vos hablabas que hacía el Banco Central, que se podría haber hecho. Bueno, entonces ese día, digamos, ya está funcionando el sistema de banca libre, la gente ya eligió la moneda con la que quiere hacer transacciones. O sea, hoy, en ese contexto, ya los políticos no me pueden estafar más con el señoriaje, o digamos, que no es lo mismo que el impuesto inflacionario, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, lo llamo a Bombita Rodríguez y lo hago implosionar y desaparecer. El edificio, todo. Todo, sí, obvio que antes se vaya la gente, por favor. Sí, lógico. Cosa de que no se le ocurra a nadie más usar eso como Banco Central. O que quede el registro de que el día que vos eliminaste el Banco Central, la de inflación desapareció de la Argentina. Por eso es para los estúpidos que dicen, no, la inflación es un fenómeno multicausal, la inflación, y adhieren a esa estupidez de la teoría no monetaria de la inflación. Vos sabés que yo debo tener Twitter hace 2 años y medio, y cuando yo lancé mi cuenta en Twitter, lancé un desafío a todos esos impresentables de los estructuralistas, los marxistas, todos esos estúpidos que adhieren a la teoría no monetaria de la inflación, y que me demostraran entonces que era posible que existiera inflación en una economía de trueque. Claro. Todavía no hay respuesta. No hay ¿Sabes respuesta. por qué? Porque en realidad la inflación, hay dos definiciones. Hay una que es el aumento generalizado de los precios, pero esa, digamos, no es la correcta. La correcta es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, cuando vos emitís, esa es la correcta, por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Esto qué quiere decir? Que vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias, ¿sí?, para comprar los mismos bienes. Y si eso lo hace sistemáticamente, se llama inflación. Lo que pasa que, digamos, hemos sido contaminados por los keynesianos, que creen que en el mercado de dinero se determina la tasa de interés. Y eso también es una estupidez, ¿sí? Porque es como determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. Si la tasa de interés tiene que ver con el tiempo, con pasar consumo del presente al futuro y viceversa, o pasar la producción del presente al futuro y viceversa. Es decir, lo que se llama el ahorro en el primer caso, la inversión en el segundo caso. Y eso existe aún antes de que existiera el dinero. Entonces, digo, pero claro, estamos tan contaminados de keynesianismo. Digamos, vos decís de cualquier manera que la inflación no es multicausal. La inflación, es unicausal. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por eso me parece lamentable gente que haya pasado por la Universidad de Chicago
y haya tenido de profesor a Milton Friedman y venga a decir que el mejor libro de la economía es, digamos, La Teoría General, que es un libro verdaderamente espantoso, ¿no? O sea, porque a esas personas que dicen eso... Es un libro que admira Broda. Bueno, entonces yo le preguntaría a Broda si él, por ejemplo, admira a Hitler y a Mussolini, porque básicamente en el prefacio, en la edición alemán, digamos, Keynes le canta una oda a Hitler y dice que su libro es propio para un sistema totalitario. Yo entonces le preguntaría a Broda si él está a favor del despilfarro, porque de hecho el propio Keynes habla de lo beneficioso que son los gastos ruinosos. Yo le preguntaría entonces a Broda si él está a favor de violar la restricción de presupuesto, que es lo que implica el multiplicador. Yo le preguntaría a Broda si él está de acuerdo, por ejemplo, en eso de que Keynes trata a la gente prácticamente como esclavos, porque vos tenés que trabajar, pero vos no podés decidir qué consumir, tampoco entonces cuánto ahorrar, y menos en qué invertir, porque sos un estúpido que no sabe hacerlo, ¿sí? Y lo tiene que hacer alguien desde la poltrona. Es más, el propio Keynes hablaba de la socialización completa de la economía, pero de a poquito para no alterar el orden social, y si no ir a un sistema de régimen fascista. Le preguntaría también a Broda si él cree que son los costos los que determinan los precios, y por ende, digamos, desconoce la teoría del valor subjetiva, que son los precios los que determinan los costos. Sí, digamos, el ejemplo de la botella de vino, ¿me entendés? O sea, digo, a ver, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, voy a una sociedad que no tiene vino, entonces digo, uy, acá me lleno de guita, ¿no? Entonces me consigo la botella, el vino, la uva, la etiqueta, el corcho, y encima cuando estoy yo solo le cargo un bruto margen. Estoy en una sociedad abstemio, ¿cuánto vale? Nada. Okay. ¿Entendiste, Broda? Que está mal, digamos, o sea, de pensar los precios así. A ver, digamos, dentro de los disparates, ¿vos sabías que, por ejemplo, en el capítulo 22 el señor Keynes dice que la cura, digamos, del ciclo es darle más rosca al ciclo, que cuando estás en la fase alta del ciclo lo tenés que rosquear más? Exacto. Y no, digamos, eso que dicen, no, porque Keynes hablaba de política contracíclica. No, bullshit. Keynes siempre hablaba de dale gas, dale gas, dale gas. Dale más. Y es más, y sabes que decía que el crecimiento lo generaba el consumo. O sea, yo le preguntaría a Broda entonces si, digamos, el descalabro fiscal genera crecimiento. En realidad, digamos, la teoría general, mirá, Huxley decía, todo lo que es bueno es robado. Y todo lo que es nuevo es malo. ¿Sí? Y es más, y yo te voy a decir algo, la teoría general es un panfleto dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Por eso siempre los políticos están rodeados de una corte de keynesianos. Pues, digo, te lo hago con un ejemplo, digamos, para redondear. ¿Sí? Suponete que un político con buenas intenciones, un supuesto muy fuerte, y que no es un chorro, otro supuesto muy fuerte, se encuentra frente a un problema económico de la gente que quiere resolver, otro supuesto todavía más fuerte. Sí, porque lo único que les importa es ganar elecciones y ser reelectos. Pero suponete que se cumplieran todo ese conjunto de supuestos, y casi imposible. Entonces llama a un keynesiano y llama a un libertario. Entonces les pide un diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico, entonces le dice, bueno, a ver, keynesiano, ¿usted qué me dice? Bueno, mire, usted con el gasto público tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrones, que lo hacen tan chiquitos que no permite ver la magia que puede hacer el keynesianismo con el gasto público, a punto tal que nos podría llevar de nuevo al paraíso. Quedé impresionado. Claro. Entonces después, digamos, viene el libertario, ¿no? Entonces el político dice, usted es libertario, el problema es vos, picatelas. ¿A quién va a contratar? Al keynesiano. Bien, exacto. Bueno, por eso, entonces yo le preguntaría al señor Broda, que habló loas de la teoría general, a ver, uno, Miguel Ángel, ¿verdaderamente la leíste? Porque si la leíste, con todas las cosas que dice ahí adentro, ¿estás a favor? Digo, entre otras cosas, digamos, a favor de un sistema totalitario, alguien que defendió a Hitler y a Mussolini, alguien que dice las burradas que dice Keynes de violar la restricción presupuestaria, de darle rosca siempre, de no dejar que la gente consuma, no dejarla que ahorre, digo, de socializar la economía de a poquito. Digo, ¿estás seguro que es el mejor libro que leíste en tu vida? Capaz que no lo entendió. No sé. Es una opción. Dudo que no lo haya entendido. Digamos, porque hay muchos economistas que dicen haber leído ese libro nefasto y no lo leyeron. No, si alguien,
si alguien supiera, porque digo, vamos a ver ahora, a ver, Miguel Ángel, digamos, o sea, ¿qué tenemos? El caso del Fondo Monetario Internacional. Si vos crees en Keynes, tendrías que estar hablando de darle más rosca al gasto público. Claro. O sea, con lo cual, digamos, si crees que Keynes es tan bueno, ¿sí? Es más, ¿sabes qué? Yo le diría, ¿sabes qué? Dale a tu mujer y a tus hijas todas tarjetas de crédito sin límite. Digamos, si total, digamos, con lo que van a gastar, van a hacer que tu riqueza aumente, con la lógica de la teoría general. Gracias, Javier. Realmente fue un curso de teoría general anti-Keynes. Pero gracias por haber venido, por supuesto. Gracias por darnos todo tu conocimiento, que hasta el presidente está agarrando por algunos amigos tuyos, está tomando la teoría tuya y de Giacomini. Esperemos que la entienda, esperemos que la lea, y digo una cosa mucho más importante, ojalá que la haga. ¿Querés que te diga algo? No soy optimista. ¿Sabes por qué? Porque muchas propuestas, por ejemplo, en el plano fiscal, implica que la plata deje de pasar por las porosas, muy porosas manos de los políticos. Y eso no les gusta. Y eso, digamos, cambiemos, no cambió nada. Yo creo que se debería llamar gatopardismo más que cambiemos. De acuerdo. Gracias por haber venido, Javier, nuevamente. Bueno, para ustedes fue todo por hoy. Creo que fue un lujo. Así que dentro de una semana nos encontramos. Esperemos, no va a ser fácil repetir el mismo lujo, pero siempre con la misma gana de que cambiemos en serio. Hasta la semana que viene. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com.